Publicado en 1989 por Kazuo Ishiguro, un autor británico de ascendencia japonesa, quien recientemente ganó el Premio Nobel por su trayectoria literaria, siendo este libro lo que queda del día una de sus principales obras. De hecho, se hizo una película también en 1993, la cual ganó un sinnúmero de premios, siendo aclamada principalmente por resaltar lo que es la cultura británica. ¿Y por qué esta consideración? Bueno, porque en este libro Stevens, que es un clásico mayordomo inglés y es quien nos narra la novela, sirve gran parte de su vida en Darlington Hall, que es una mansión inglesa de gran renombre y de gran importancia porque es foco de un sinnúmero de negociaciones, principalmente a mediados de los años 30, de 1930, después de la Primera Guerra Mundial, cuando se firma el Tratado de Versalles y se ven las consecuencias que este tratado está teniendo en Alemania. Es decir, Alemania está sufriendo las consecuencias, ya que este tratado fue extremadamente duro con este país, quien tuvo que pagar un sinnúmero de indemnizaciones a los países a los que le había infligido un daño. A lo cual, el dueño de esta mansión toma el guante, por decirlo así, y decide tomar acción en estos hechos, porque ve que el hecho de que Alemania esté tan mal económicamente puede tener repercusiones a lo largo de Europa en general. Entonces decide iniciar una serie de negociaciones en Inglaterra con el fin de mitigar los efectos del Tratado de Versalles en Alemania. Las intenciones de Lord Darlington, si bien son buenas, es decir, él de buena fe quiere ayudar a Alemania, tienen repercusiones porque más tarde se le acusa de ser antisemita, de ayudar a los nazis, de introducir propaganda nazi en Inglaterra, es decir, se da vuelta a lo que era la intención inicial al iniciar estas negociaciones, lo que acarrea como resultado que finalmente Lord Darlington entra en una gran depresión al darse cuenta que fue manejado malintencionadamente por ciertos personajes con el fin de beneficiar a Alemania y a los nazis específicamente, lo que lo lleva a pasar el fin de sus días sumido en esta depresión. Y finalmente los herederos de esta mansión, una vez que Lord Darlington muere, decide venderla a un millonario estadounidense, quien una vez que toma posesión de esta mansión le dice a Stevens, que ha sido el mayordomo de esta mansión a lo largo de toda su vida, y le dice: bueno, yo voy a estar afuera de Inglaterra por unos meses, así que usted aproveche este tiempo y váyase de vacaciones, vaya a ver el mundo, es lo que le dice. A lo cual Stevens acepta y decide combinar estas vacaciones con la necesidad de buscar nuevo personal para la mansión. Y es así como decide ir en busca de Miss Kenton, que fue una ama de llaves en los mejores años de la mansión Darlington, y ver si está interesada en volver. ¿Y en base a qué decide hacer esto? Bueno, en base a que recientemente recibí una carta de Miss Kenton en la cual ella rememora lo que fueron sus años en la mansión y le cuenta lo feliz que fue en esa época de su vida en comparación ahora, que estaba también muy deprimida y que veía que su matrimonio no daba para más. Entonces, en este viaje recuerda lo que fueron sus mejores años en la mansión Darlington, los cuales coinciden con lo que fueron sus mejores años de servicio y los mejores años de esta mansión. Y se cuestiona qué es lo que hace un gran mayordomo, qué es lo que hace ser un mayordomo mejor que otro, y sobre todo qué es lo que constituye esta llamada dignidad, que según él es lo que hace a este gran mayordomo. Porque Stevens es un hombre que está muy orgulloso y que vive por su trabajo, y que se reafirma pensando que lo que define a un gran mayordomo es esa constante actitud de dignidad. Por ejemplo, cuando su padre muere, él decide, en lugar de ir a verlo, seguir sirviendo en la mansión, porque dice: no, yo como mayordomo me debo primero a mi profesión y mi vida privada viene en segundo lugar. Es decir, Stevens conserva esta dignidad porque según él esto es lo que lo hace ser un gran mayordomo. Y lo hace a expensas de anular su personalidad, y no solo eso, sino que también sus emociones, limitándose a radicar su valor como ser humano en ser un buen mayordomo, y en cuán bien hace su trabajo, y sintiendo que hace su trabajo y que cumple con su deber por medio de ayudar a su lord a cumplir sus objetivos en estas negociaciones que está emprendiendo para ayudar a Alemania.
Y otro ejemplo que quizás es más decidor de lo que para él constituye la dignidad como mayordomo es que su nuevo patrón, este norteamericano, es un hombre al que le gusta mucho bromear y hacer bromas. Y constantemente está haciendo eso con Stevens. Sin embargo, Stevens no es muy diestro en este sentido y no sabe muy bien cómo responder a las bromas de su nuevo patrón. Entonces decide practicar y para esto se dedica a escuchar programas de radio en donde hacen bromas y las cuales según él podría aplicar con su nuevo patrón. Es decir, para él el servicio como mayordomo está por sobre todo, por sobre su vida privada, por sobre sus emociones, las cuales guarda profundamente, y por sobre cualquier otra interferencia que se podría interponer entre él y su servicio como mayordomo. Aún así, en este viaje en busca de Miss Kenton, se pregunta y reflexiona sobre todas estas oportunidades que había tenido a lo largo de su vida de hacer algo diferente, de iniciar una familia, de buscar otro trabajo, de irse por otros rumbos. Y las pondera y finalmente decide que no, que su labor como mayordomo valió la pena y que todos estos años de entrega absoluta a su patrón y a la mansión y al servicio de los invitados a la mansión valieron la pena. Y no solo eso, sino que también espera con ansias el retorno de su nuevo patrón de Estados Unidos para dedicarse a él por completo y darle el mejor servicio posible en lo que queda del día, que es lo que le da título a este libro. Y de hecho, este concepto de dignidad que tiene Stevens es algo que él conserva en su forma de narrar la historia, en su forma de ver el mundo, en su forma de relacionarse con los demás. Por ejemplo, con Miss Kenton, es algo que no se dice abiertamente en el libro porque recordemos que es Stevens quien nos va narrando la historia, un hombre que guarda sus sentimientos profundamente, pero se infiere que hubo una cierta atracción entre Stevens y Miss Kenton. Sin embargo, Stevens se reprimió este sentimiento o este impulso por cuanto para él su dignidad como mayordomo le impedía dedicarse a otros asuntos. Y no solo eso, sino que también él veía con muy malos ojos el hecho de que el personal de servicio se relacionara sentimentalmente entre sí. Entonces nunca le dio alas a Miss Kenton para iniciar una relación o algo por el estilo, lo cual hirió en su momento profundamente a Miss Kenton porque ella sentía cosas por él. Y de hecho trató de acercarse en muchas oportunidades, pero él le cortaba las alas. Por ejemplo, cuando le dice ella que le propusieron matrimonio y que lo está pensando, Stevens responde felicitándola y ella se queda como perpleja diciendo, pero ¿y después de todo este tiempo eso es lo único que me va a decir? Y él responde con otra formalidad por el estilo. Es decir, cortando toda posibilidad de dejar de lado su carrera y dedicarse a su vida personal, porque para él su vida era el servicio a esta mansión. Entonces, en eso se resume este libro, en cómo ve la vida Stevens, el mayordomo de la mansión Darlington, cómo él pone su dignidad como mayordomo por sobre todas las cosas, por sobre su personalidad, por sobre su vida privada, por sobre sus emociones, etcétera, dedicándose por completo a lo que, según él, le daba su dignidad como persona, que era el servicio a otros. Incluso cuando se dan todas estas acusaciones al dueño anterior de la mansión por haber ayudado a los nazis a interferir en la política inglesa, Stevens se excusa diciendo que a él como mayordomo solamente le correspondía servir en esta mansión, que no era su deber o que no era su misión el interferirse en los negocios de su patrón o ni siquiera el interesarse en lo que estaba pasando, sino que su misión era simplemente servir y proveer el mejor servicio posible. Entonces al final uno como lector se queda con un sentimiento de cierta ternura por su comportamiento, por su visión del mundo, con también admiración por esta entrega absoluta al servicio, pero también con cierta como ganas de tratar de hacerlo reaccionar, de cambiarle un poco la mente. Sin embargo, cada persona elige su destino y su forma de ver la vida. Y si para Stevens el servicio y la entrega absoluta a lo que hace es lo que le da valor como ser humano, entonces es totalmente respetable.